En cuestión de segundos, la calma se convirtió en una sentencia de muerte. Un punto en el radar, luego 5, luego 20. Frente a ellos, la flota imperial japonesa, liderada por el monstruoso acorazado Yamato, el buque más colosal que haya surcado el Pacífico. No había escapatoria, no había refuerzos. Solo 3 destructores, pequeños, sin blindaje, sin posibilidad real de victoria. Pero lo que ocurrió después no tiene lógica militar, ni explicación racional. ¿Por qué esos 3 barcos no se echaron atrás? No se escondieron, no pidieron ayuda, se lanzaron de frente al enemigo. Y lo que lograron ese día obligó al mismísimo imperio japonés a dar media vuelta. Esta es la historia real de la batalla que no debía ganarse, pero que lo cambió todo. No eran gigantes de acero como los acorazados. No llevaban aviones, ni tenían el lujo de una segunda oportunidad. Los destructores eran veloces, vulnerables y descartables. Su lugar en la flota era claro: estar al frente, detectar el peligro, contenerlo si podían, y si no, morir intentándolo. Eran la primera barrera. Los que sabían que, si las cosas se ponían feas, ellos serían los primeros en caer. Dentro de esos cascos estrechos, viajaban más de 300 hombres por barco, comprimidos en pasillos donde no se podía correr, solo resistir. Dormían sobre lonas, sudaban bajo temperaturas insoportables, respiraban el mismo aire que envolvía municiones, combustible y metal caliente. Vivían rodeados de muerte incluso antes de ver al enemigo. Cada rincón del barco podía matarte, y aún así, esos barcos nunca navegaban vacíos, porque el enemigo no siempre estaba afuera. A veces, el verdadero infierno se gestaba dentro del propio barco. Una chispa bastaba para convertir esas naves en trampas ardientes. Un torpedo bien colocado. Y el océano se tragaba todo. No había margen para errores, y no había resguardo para quienes ocupaban la primera línea. No había lugar para esconderse, solo una delgada capa de acero entre el hombre y el abismo. Pero a pesar de todo eso, de lo absurdo de su tarea, de lo injusto de su destino, estos hombres no retrocedieron. Y hubo un día, uno solo, en el que ese coraje sin lógica detuvo lo inevitable. 3 destructores enfrentaron a una flota entera y la hicieron retroceder, no por fuerza, no por estrategia, por pura voluntad humana. Fue tan irracional, tan imposible, que el enemigo creyó que era una trampa. No lo era. Solo eran 3 hombres de acero dentro de barcos de carne. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, a la batalla que desafió toda lógica militar, primero necesitas conocer qué hizo que Estados Unidos apostara por estos barcos pequeños, rápidos y frágiles, en una guerra donde la fuerza bruta parecía ser la única respuesta. Porque antes de la gloria hubo errores, y antes de la resistencia hubo un silencio que costó demasiado caro. Pero estos hombres no nacieron listos para morir, no crecieron entre explosiones, ni fueron formados en el caos. Hubo un tiempo antes del infierno, un tiempo donde la guerra aún era un recuerdo lejano, y la paz parecía suficiente. Pero esa calma, al igual que el océano que más tarde los tragaría, ocultaba algo debajo, una amenaza que se gestaba en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos poseía la armada más grande del mundo. Casi 500.000 marineros mantenían la seguridad en los océanos. Todo parecía estar bajo control. Pero esa sensación de poder era frágil y estaba a punto de desaparecer. La guerra había enseñado una lección clara: quien domina los mares, domina la guerra. Y sin embargo, tras el conflicto, Estados Unidos comenzó a desarmarse. Se detuvo la construcción de buques, se redujo el presupuesto,
Pero aquí viene la pregunta que nadie se hacía en voz alta. ¿Qué pasaría si la paz no duraba? Mientras en Occidente hablaban de desarme, en Oriente, Japón aceleraba. En silencio. Desarrollaban buques de guerra radicalmente más avanzados, entre ellos los destructores de la clase Fubuki, rápidos, letales y con una capacidad ofensiva que el mundo jamás había visto. Eran más que barcos, eran avisos. Cada nueva nave japonesa no era solo una pieza de metal, sino una declaración: «Estamos listos». Y mientras ellos se preparaban en los astilleros, al otro lado del mundo, el Congreso estadounidense recortaba otro 1 millón del presupuesto militar. La amenaza crecía como una ola en el horizonte, y nadie estaba mirando. Pero la guerra no aparece de golpe. Primero se insinúa, se cuela en los discursos nacionalistas, en la expansión territorial, en los tratados rotos. Y mientras Japón fortalecía su presencia en Asia y avanzaba sobre China, Estados Unidos empezaba a entender, tarde, que la paz no era eterna, que en el tablero geopolítico no prepararse era otra forma de rendirse. Estados Unidos sabía que algo grande se estaba gestando en el Pacífico. Los ingenieros navales empezaron a hacerse una sola pregunta: ¿qué tipo de barco podría igualar o superar a los destructores japoneses? Así, en 1941, justo antes de entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, se aprobó uno de los programas de construcción naval más ambiciosos de la historia. El resultado: los destructores clase Fletcher. No eran acorazados, no eran gigantes, pero lo que llevaban dentro cambiaría para siempre el curso de la guerra. Más de 100 metros de acero, 5 cañones de 127 milímetros capaces de disparar hasta 18 proyectiles por minuto, torretas, lanzatorpedos, cargas de profundidad y, sobre todo, algo que ningún enemigo esperaba: el radar. ¿Por qué este sistema, invisible a simple vista, iba a convertirse en su ventaja más mortal? Lo verás más adelante. Una flota no era solo barcos viajando juntos, era una coreografía militar, un ejército flotante. En su corazón estaban los portaaviones, aeropuertos móviles que lanzaban cazas al cielo. Eran enormes, lentos, valiosos, y por eso vulnerables. Para protegerlos estaban los acorazados, gigantes blindados, y los cruceros, más rápidos y versátiles. Pero la primera línea de defensa no era ninguna de estas naves. Eran los destructores, barcos pequeños, armados hasta los dientes, cuya función era clara: detectar la amenaza antes que nadie y enfrentarse a ella solos. Patrullaban las aguas, interceptaban señales, enfrentaban submarinos, creaban cortinas de humo para ocultar a los más grandes. Lo que viene más adelante mostrará hasta qué punto esta estrategia rozaba el suicidio. Y es que no solo eran el escudo de la flota, eran también su alarma. Si un destructor caía, los demás sabían que el peligro estaba cerca. Eran ojos, oídos y carne de cañón al mismo tiempo. Su sacrificio no era una posibilidad, era parte del plan. Estaban diseñados para resistir lo suficiente, no para sobrevivir. Lo más aterrador era que, pese a sus capacidades, los Fletcher no ofrecían garantías. Un impacto directo podía partirlos en dos. Un torpedo bien dirigido podía desintegrar la cubierta. Y sin embargo, los seguían construyendo, uno tras otro. Más de 170 barcos lanzados al mar, como fichas de dominó dispuestas en la línea de fuego. Y en medio de esa producción en masa, surgió una idea que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de retroceder ante una amenaza mayor, un destructor avanzaba? ¿Qué ocurriría si, en vez de protegerse, decidía atacar primero?
Lo que nadie esperaba era que un día 3 Fletcher iban a hacer exactamente eso, contra todo pronóstico y contra toda lógica. Pero tener un barco poderoso no significaba tener una vida poderosa. Mientras en los despachos se hablaba de estrategia y avance tecnológico, en el interior de esos destructores se libraba otra batalla. No contra un enemigo visible, sino contra el calor, el hacinamiento, el cansancio extremo y la claustrofobia de vivir atrapado dentro de una máquina diseñada para matar y para morir. Sobrevivir al combate era solo una parte del infierno. La otra se vivía cada día, debajo de la cubierta. En un Fletcher, más de 300 hombres convivían en un espacio reducido. Dormían en literas de lona, 4 niveles apilados, en un vaivén constante que hacía vomitar hasta al más veterano. No había privacidad, no había silencio. Todo era inflamable: combustible, municiones, metal caliente y hombres exhaustos. Una chispa bastaba para encender una trampa mortal. ¿Qué pasaba si se iniciaba un incendio en las cubiertas inferiores? Muchos no salían. El acero se convertía en una celda ardiente. Y mientras tanto, afuera, el mar rugía con tormentas que arrastraban marineros al abismo. Sin tiempo para rescates. La guerra, la máquina y el océano tenían algo en común. Los 3 querían matarte, pero el peligro no solo venía en forma de explosiones o incendios. La humedad permanente corroía los pulmones. El ruido de las turbinas era constante, ensordecedor. Los hombres pasaban semanas sin ver la luz del sol. Las infecciones en la piel eran comunes. Los brotes de enfermedades gastrointestinales, inevitables. La comida sabía a metal. El agua sabía a óxido. Y la moral, a desesperanza. El tiempo no se medía en días, sino en relevos. 4 horas de guardia, 4 de descanso. Luego todo se repetía. No había lunes ni domingos. Solo sudor, óxido, gritos y órdenes. Y en medio de todo eso, se esperaba que esos marineros reaccionaran con precisión quirúrgica ante un ataque enemigo en cualquier momento. Dormían con un ojo abierto y comían con una mano sobre el casco. Y sin embargo, lo más duro no era el peligro físico, era la certeza de que nadie los recordaría. Los portaaviones eran las estrellas, los acorazados, los íconos. Pero los Fletcher eran herramientas, prescindibles, reemplazables. Cada marinero sabía que si su barco desaparecía, habría otro listo para ocupar su lugar. El heroísmo no siempre era reconocido, y a veces ni siquiera era registrado. Entre todas las batallas, hay una que no debería haber ocurrido. Una en la que 3 destructores se enfrentaron a una flota entera del imperio japonés. Sin apoyo. ¿Por qué decidieron luchar sabiendo que estaban condenados? ¿Y qué hizo que el enemigo se detuviera? Esa historia, la de la batalla de Samar, es tan brutal e inesperada que solo se puede contar con calma. 25 de octubre de 1944, 6:45 AM. En medio del océano, un vigía grita la frase que nadie quería oír: «Barcos enemigos al horizonte». Lo que se acercaba no era una patrulla, era una pesadilla de acero. 4 acorazados, incluido el imponente Yamato, el buque más colosal jamás construido. 6 cruceros pesados, 2 ligeros y 11 destructores japoneses. Frente a ellos, solo un pequeño grupo llamado Taffy 3, 6 portaaviones de escolta y 3 destructores clase Fletcher. No estaban diseñados para enfrentarse a una flota así. No tenían blindaje, no tenían potencia, no tenían escapatoria. Pero no atacaron porque creían que podían ganar. Lo hicieron porque no había nadie más para detener el desastre. El USS Johnston, el Loose Hull y el Loose Herman lanzaron torpedos contra acorazados gigantes.
Dispararon cada proyectil que tenían, cortaron líneas de fuego, cubrieron con humo a los portaaviones indefensos y se interpusieron entre el enemigo y sus compañeros. Dentro de los barcos, el infierno había comenzado. Fuego, sangre, explosiones, y aún así, nadie abandonó su puesto. Las cubiertas se convertían en trampas mortales. Cada impacto hacía volar trozos de metal al rojo vivo. Las comunicaciones se interrumpían. Los heridos eran arrastrados fuera de las zonas inundadas, mientras los equipos de daño combatían incendios con sus propias chaquetas empapadas. Y todo eso mientras el enemigo disparaba con una fuerza 100 veces superior. A bordo del Johnston, el comandante Ernest Evans dio la orden sin dudar. ¡Ataquen con todo! Nadie discutió. Nadie frenó. Incluso cuando el timón falló y el casco crujía bajo el fuego enemigo, la tripulación siguió adelante. Algunos cargaban municiones con brazos rotos. Otros, cegados por el humo, disparaban guiándose solo por el instinto. En esas horas dejaron de ser marineros. Se convirtieron en leyenda. Para los japoneses, aquello no tenía sentido. ¿Quién atacaría una flota imperial con tan poca fuerza a plena luz del día? Para ellos, solo había una explicación lógica. Debía tratarse de una emboscada. Debía haber más barcos ocultos, aviones esperando para lanzarse desde los cielos. Pero no había nada, solo humo, coraje y 3 destructores en ruinas que no retrocedían. El radar guiaba los disparos incluso con niebla. Los marineros, agotados, seguían cargando municiones con las manos ensangrentadas. Los buques japoneses, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a dudar. ¿Dónde estaban los acorazados estadounidenses? ¿Dónde estaba la verdadera flota? No podían creer que solo 3 destructores fueran tan agresivos. Y entonces ocurrió lo impensable. A las 9:25 de la mañana, el almirante Kurita, convencido de que se trataba de una emboscada, ordenó la retirada. 3 destructores, sin apoyo, sin blindaje, sin esperanza, habían hecho retroceder a la fuerza más poderosa del Pacífico. No por fuerza, no por estrategia, sino por pura voluntad humana. El USS Johnston y el USS Hull se hundieron. El Hermann resistió, acribillado pero vivo. Y entre el fuego, el caos y el acero retorcido, se grabó la mayor hazaña de los destructores en la historia naval. Lo que ocurrió ese día, en esa batalla que no debía ganarse, cambió el destino del Pacífico. Y le recordó al mundo que a veces lo imposible solo necesita a alguien dispuesto a intentarlo. La batalla de Samar no fue solo un enfrentamiento desigual. Fue una demostración pura de lo que ocurre cuando el deber, el coraje y la desesperación convergen en un mismo punto. Los destructores clase Fletcher no estaban diseñados para frenar una flota imperial, pero ese día lo hicieron. Lo hicieron porque no había nadie más. Lo hicieron porque sabían que si no resistían, todo se perdería. Lo hicieron sabiendo que probablemente no saldrían vivos. De los 3 destructores, solo el USS Hermann regresó. Y aún así, los nombres del Johnston, el Hull y cada uno de sus tripulantes quedaron grabados en la historia naval como símbolos de lo imposible hecho realidad. No fueron los más fuertes, no fueron los más grandes, pero fueron los que dijeron que sí, cuando todos los demás habrían dicho que no. Porque a veces los héroes no aparecen en los libros de texto. Aparecen flotando en el humo, sangrando entre el metal, sabiendo que no saldrán, pero peleando igual. Y si crees que lo que hicieron estos 3 destructores fue impresionante, espera a conocer al barco que rompió todos los manuales de guerra naval. No era el más grande, ni el más veloz. Pero durante 6 días, el USS England
cazó submarinos japoneses como si pudiera olerlos en el agua. En el video que te está apareciendo en pantalla, descubrirás cómo este destructor escolta logró hundir 6 submarinos enemigos en menos de una semana, una hazaña que ningún otro barco ha repetido en la historia. Y lo más increíble no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Dale like a este video, suscríbete al canal y te veo en el video que te está apareciendo en pantalla.